Shalom, queridos hermanos. Pues vamos a comenzar dando lectura al Salmo 93. Son 5 versículos. Salmo 93. Y la palabra del Señor dice así. El Señor reina. Se ha vestido de magnificencia. El Señor se ha vestido de poder y se ha ceñido. También afirmó al mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Alzaron los ríos, oh Señor. Alzaron los ríos su sonido. Alzaron los ríos su estruendo. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad adorna tu casa, oh Señor, a través de los años. Amén. Y sí, Señor, la santidad es una de las características tuyas, porque tú eres santo, santo, santo. Y pues Padre, te damos gracias porque podemos compartir las buenas nuevas de salvación. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Y Señor, queremos pedirte que esta meditación sea de tu agrado, que esta meditación sea conforme a lo que tu palabra dice, conforme a lo que tú has dejado expresado en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, busquen Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22. Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22. Y la palabra del Señor dice así. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Amén. El mensaje se titula Iglesia, Estado. Iglesia, Estado. Y voy a citar 6 de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto es del 26 de agosto de 1789. Nos remontamos a la Revolución Francesa. Y dicen así, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.
La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar, siendo todos los ciudadanos iguales ante ella. Todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, en su artículo quinto, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. En el artículo 130 dice, el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. Inciso A. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. Inciso B. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Inciso C. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley. Inciso D. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de cultos, con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. Inciso E. Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo, a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. Ajá, ¿y Morena? No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente, y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyen.
Las autoridades federales de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que México ha ratificado, aunque hizo una reserva expresa, entre otras, respecto del artículo 23, que se refiere a los derechos políticos de los ministros de los cultos religiosos, el artículo 23, que es de los derechos políticos, dice: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A. De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Número 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Por lo que los ministros de culto en México, para decirlo de una manera eufemística, son ciudadanos despojados de algunos derechos políticos, como el de ser votados, aunque se puede votar, o el de asociarse con fines políticos. Pero, ¿qué dice la Biblia? En la Biblia podemos encontrar que nos habla de la relación con el Estado, en Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. La postura tradicional cuando interpreta esta porción de las escrituras pasa por alto el contexto histórico, el contexto social y el contexto político. Pablo, al escribir a los romanos, tiene en su mente el imperio, en el que había diferencias muy marcadas entre sus habitantes, no solo de raza, sino de privilegios. El emperador César se encontraba en la cúspide de la pirámide social. Después estaban los patricios, que por provenir de las familias más antiguas del imperio, poseían todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y culturales. Eran ciudadanos de pleno derecho y componían el Senado romano. Los plebeyos eran ciudadanos que no eran patricios, agrupados como nobles, caballeros y clientes. Originalmente no tenían derechos, pero con el paso del tiempo se les fueron reconociendo derechos similares a los que tenían los patricios, entre ellos algunos derechos fundamentales
como el de ser ciudadano romano y poder elegir representantes. Después, y ojo, aquí tengo a las mujeres libres. Se les consideraba ciudadanas romanas si habían nacido en donde la nacionalidad se otorgaba por nacimiento. No poseían ni los derechos ni los deberes que tenían los hombres. Después estaban los hombres libres, que no eran de nacionalidad romana, pero podían adquirirla. Seguían los libertos, esclavos liberados por su amo, pero eran considerados inferiores a los hombres libres. Y por último, estaban los esclavos. No tenían derechos. Generalmente eran prisioneros de guerra. Y al expandirse el imperio, su número llegó a ser muy grande. Y una vez más, tengo que expresar la felicidad que me da el haber nacido en el siglo XX, en un estado democrático, no en el Imperio Romano. Un estado democrático es un tipo de estado en donde el pueblo tiene la capacidad de poder participar en el gobierno, por medio del sufragio y el control de la toma de las decisiones que competen al país, por medio de los representantes que ha elegido. En dicho estado, todos los partidos políticos que formen parte de las elecciones deben someterse a un mismo reglamento y respetar los resultados, pues estos son los que representan la voluntad de las mayorías en las elecciones. Es importante mencionar que los principales elementos del Estado democrático son tres: la soberanía popular, el pluralismo y la participación de los habitantes. En una democracia, la autoridad emana del pueblo. Es en la soberanía del mismo, como sujeto material de donde emana la autoridad, y de esta el poder o la capacidad efectiva de mandar. Pero, como una multitud de personas es incapaz de dar órdenes de manera simultánea y pretender ser obedecida, otorga la administración de esa autoridad ¿a quién? Bueno, en México, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que los tres están al mismo nivel. Así que los gobernantes no ejercen la autoridad natural en un régimen democrático, sino que ejercerán solo políticamente, como mandatarios del pueblo. Y ojo, mandatario no es el que manda. Mandatario es quien, en virtud del contrato consensual llamado mandato, acepta del demandante, el pueblo, representarlo personalmente para la gestión o desempeño de uno o más negocios. Tenemos que pagar impuestos, porque mediante ellos es que se busca otorgar salud, seguridad y otros beneficios sociales a los ciudadanos del país. Cuando el Estado fracasa en tales tareas, es un Estado fallido. Y tenemos el derecho, el deber cívico de expresar no solo nuestra opinión, sino nuestro descontento, cuidando de respetar las leyes que hemos acordado rijan nuestra vida diaria. Debemos, dice el griego, apodidomi, devolver, pagar, recompensar, dar, entregar. El que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Si eres ciudadano, es tu derecho y deber llamar a cuentas tus mandatarios. Punto número 2 de lo que encuentro en la Biblia. Una vida honorable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal
y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Pedro, a diferencia de Pablo, no era ciudadano romano, solo era un hombre libre. No tenía derecho, ojo, no tenía derecho a no ser torturado, ni a no ser condenado a muerte, o el derecho de los ciudadanos pobres a recibir una determinada cantidad de grano gratuito al año, en el reparto de la llamada anona, que significa pan para el pueblo. ¿Has oído aquello de pan y circo? Bueno, viene de Roma. Lo malo es que a nosotros nos dan más circo que pan. A Pedro, como hombre libre, se le reconocía solamente el derecho de gentes, ius gentis, que le permitía regirse por sus propias leyes y costumbres. Sí y solo sí, estas no entraban en conflicto con las romanas. Podía casarse con alguien de su misma clase social, ius connubii. Podía dedicarse al comercio, ius commercium, pero tenía prohibida la residencia en Roma y a 100 millas alrededor de esta. Además, debía pagar un tributo especial. De ahí la pregunta que le hicieron a Jesús. Los primeros cristianos pueden definirse como lo hizo Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29. 1 Corintios 1, 26 al 29. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Así que los primeros cristianos, muchos de ellos, si no es que la gran mayoría, no eran ciudadanos romanos. Con ello en mente, es que debiéramos interpretar lo dicho por Pedro. Hipotagite pasi antropini ketsisei. Obedezcan, sométanse a toda criatura, institución, autoridad humana. En su contexto, el rey sería el emperador en Roma, los gobernantes sus representantes, las autoridades locales, y para no pocos, que deben haber sido esclavos, sus amos. Martín Lutero, en su tratado de 1520, La libertad cristiana, escribió: el cristiano es un hombre libre, señor de todo y no sometido a nadie. El cristiano es un siervo, al servicio de todo y a todo sometido. Y añado, por amor al Señor. En un Estado democrático, la conducta cristiana debe caracterizarse por el respeto a las leyes que como sociedad hemos fijado, pero también en conformidad a nuestra ciudadanía celestial, tenemos la obligación de oponernos a aquellas que van en contra de lo que Dios no ha dicho en su palabra, la Biblia. Debemos recordar que como ciudadanos del reino, somos el instrumento de Dios en el mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse.
ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5, 13 al 16. Si has nacido de nuevo, si tienes una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, si eres ciudadano del reino, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Si eres ciudadano, es tu derecho y deber señalar sus yerros a tus mandatarios. Otra cosa que encuentro en cuanto a iglesia-estado: no permitir el desprecio. Tito 2, del 9 al 15. Tito 2, del 9 al 15. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Y aquí vemos que Tito, la epístola a Tito, Pablo, está dirigiendo a los esclavos. La palabra en griego es doulos. Esclavo, siervo, criado, servidor y también puede ser funcionario. Como ya vimos, la esclavitud era parte de la estructura social del Imperio Romano. Por ello no es de extrañar que Pablo instruyera continuamente tanto a los esclavos como a los amos. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos. Esto viene en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Efesios 6, versículos 5 al 9, y leí de la Nueva Versión Internacional. Pero hay mandatarios, y recuerda, el mandatario no es el que manda, es el que mandamos, que han olvidado quién manda, que ellos solo detentan la administración de la autoridad, y por ello se creen con el derecho de menospreciar a sus conciudadanos, pero están equivocados, porque en un Estado democrático no hay esclavos, y ante la ley tenemos igualdad de derechos. El llamar a cuentas a un mandatario que no está haciendo aquello para lo cual fue electo, no permite el llamar a quien le señala sus errores un respondón, porque como ciudadanos tenemos el derecho de antilego, hablar en contra,
contradecir, estar en desacuerdo, de oponernos y rehusarnos a obedecer. Los esclavos trabajaban bajo una obediencia obligatoria. Debían tratar de complacer a sus amos, no solo cuando ellos eran buenos y amables. La posición de los esclavos en la escala de la sociedad romana era la más baja, pero nosotros vivimos en un estado democrático y quien debiese no solo tratar de agradarnos, sino esforzarse por hacerlo, es el mandatario, el que está en turno, y aquellos a quienes llamó a colaborar con él. Si eres ciudadano, es tu derecho y deber exhortar y reprender a tus mandatarios. Y concluyo, seguir el ejemplo de Jesús. Juan 18, 19 al 23. Juan 18, 19 al 23. Y voy a leer de la Biblia textual. Entonces el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Jesús le respondió, yo he hablado públicamente al mundo. Enseñaba siempre en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué es lo que les hablé. He aquí, ellos saben lo que yo dije. Tan pronto como dijo esto, uno de los alguaciles que estaba presente dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si hablé mal, testifica del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Cuando Jesús fue arrestado y atado, lo llevaron ante Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Anás había sido nombrado sumo sacerdote por el procurador Quirino en el 6 después de Cristo y ocupó el cargo hasta el año 15 o 16. Después de un breve intervalo, un hijo de Anás ostentó el cargo, hasta que desde el 18 hasta el 36 fue Caifás, el yerno de Anás, quien ejerció el sumo sacerdocio. Después de él, otros 4 hijos y un nieto de Anás ocuparon este cargo. Pero siempre ejerció Anás un papel tan preponderante que se le llama varias veces sumo sacerdote junto con su yerno Caifás. Cristo, después de recibir el golpe del alguacil, no puso la otra mejilla, ¿verdad? Por la conducta de Jesús debiésemos entender que no tenemos por qué callarnos ante las injurias, pero nuestra respuesta debe ser mansa y razonable, nunca airada ni violenta. Si Anás hubiese sido una persona digna, no habría consentido este desacato en su presencia. Por muy halagadora que pareciese la forma en que el alguacil se expresó a favor de su amo, el sumo sacerdote. Son los gobernantes ruines quienes se complacen con los servicios de subalternos abyectos, ya que son estos los más apropiados para apoyarles y ayudarles a llevar a cabo sus malvadas intenciones. El que tiene oídos para oír, oiga. Como ciudadano, es tu derecho y deber llamar a cuentas a tus mandatarios, señalarles sus yerros, exhortarlos y reprenderlos con razones y una mansa firmeza. Una iglesia separada del Estado no significa que un ciudadano del reino se abstenga de opinar y de obrar para que el Estado y los mandatarios cumplan con aquello para lo cual se les delegó la administración de la autoridad. Un ciudadano del reino es un buen ciudadano en la tierra. Amén. Y pues aquí concluyo. El mensaje lo estoy grabando porque como iglesia decidimos que es importante asistir a la concentración
en defensa del INE. Yo sé que muchos conciertos no van a estar de acuerdo, que muchas iglesias van a decir que no nos compete y que hay que mantener la iglesia separada del Estado. Bueno, espero que oigan el mensaje y entiendan que una iglesia separada del Estado no significa el que no tengamos voz y el que no debamos expresarnos y el que nos aislemos del resto de nuestros conciudadanos. Porque entonces seguiríamos siendo bichos raros que no tenemos contacto con ellos, como si las cosas que les suceden a ellos, a nosotros por ser ciudadanos del reino, no nos afectaran. Señor, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu cuidado y pues pedirte que podamos entender realmente qué es lo que esperas de nosotros como ciudadanos del reino y como ciudadanos de un Estado democrático en este país o en cualquier país del mundo donde la democracia sea lo que se dice el tipo de gobierno. Gracias y Señor, pues cuídanos como nos has cuidado y sabemos que estamos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues amigos, hermanos de Internet, yo así todos fueron amigos y hermanos de Internet. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor no dice otra cosa. Shalom, shalom.